Hola estudiantes, les habla su tutor Belsasar Cuadros Maya y vamos a trabajar en este video un tema que tiene que ver con la aplicación de todos los conceptos que hemos venido trabajando a través de estas 4 semanas previas. Nos vamos a concentrar entonces en mirar cómo se aplica en la vida real y cómo se contabiliza. Para eso les he traído este ejercicio con el siguiente enunciado. Vamos a imaginarnos que tenemos una nómina de 3 empleados, aunque son solamente 3, aquí podríamos estar hablando de 500 personas y el procedimiento sería el mismo. Pero por simplicidad, pues trabajemos solamente con 3. Entonces tenemos a Fulanito, Peranito y Mengano, ¿sí? Ellos tienen un básico mensual asignado de 800,952 millones, pero resulta que en el mes que vamos a elaborar la nómina, el primer trabajador estuvo completo el mes, el segundo trabajador solamente trabajó 23 días y Mengano trabajó el mes completo, ¿cierto? En cuanto a comisiones, los 2 primeros recibieron comisiones por 200 y 100, horas extras para los 2 primeros, recargo nocturno solamente para Peranito, y resulta que tanto Fulano como Perano hacen aportes al sindicato de 10.000 pesos mensuales. Eso quiere decir que previamente tuvieron que haber autorizado al patrono para que les hiciera estas deducciones a su nómina. Esa autorización, recuerden ustedes que tiene que ser por escrito y reposar en la carpeta del empleado, del trabajador. Entonces empecemos a elaborar esta nómina, ¿cierto? Lo primero es pues pasar los datos básicos. Entonces vamos a hacerlo aquí así. Tenemos los 3 empleados, ¿sí? Con su básico mensual, con los días laborados. Vamos ahora a calcular el devengado. El devengado es decir, lo que efectivamente se ganaron. Para eso, entonces yo tengo que tomar el básico que le corresponde a cada trabajador, ¿sí? Y dividirlo entre 30 días para saber cuánto se gana esta persona diariamente, ¿sí? Ya que obtengamos ese resultado, lo vamos a multiplicar por el número de días efectivamente trabajados. Entonces encontramos que en el caso de Fulano, pues él, como no faltó ni un solo día a la empresa, se ganó los 800.000 pesos. En cambio, miren lo que sucede con Peranito, ¿sí? Resulta que él se gana 728.000 pesos efectivamente, a pesar de que su salario es de 950. La razón es que, claro, 950 si trabaja todo el mes, pero resulta que él solamente trabajó 23 días. Entonces, al calcular la proporción, no le dan sino 728.000. En cuanto a Mengano, él también trabajó todo el mes, entonces obviamente ahí tiene el mes completo en el devengado. Vamos a adicionar los conceptos de comisiones, horas extras y recargos nocturnos, que en este caso los tienen solo los 2 primeros trabajadores, ¿cierto? Y aquí encontramos entonces que podemos ir totalizando cada uno de los conceptos para que nos quede más claro al final del ejercicio. Finalmente entonces obtenemos que cada uno de los empleados ha recibido una sumatoria, ¿cierto?, que corresponde a lo devengado, más las comisiones, más las horas extras, más el recargo nocturno, así como lo estamos viendo en pantalla. Observen que en esta parte no incluí el auxilio de transporte, lo quise separar. Ahorita vamos a ver por qué razón. Primero pensemos en si tienen derecho o no a auxilio de transporte. Entonces aquí viene otro concepto que aprendimos durante este tiempo de trabajo en el curso de legislación laboral o derecho laboral. Nosotros aprendimos que un trabajador en Colombia tiene derecho al auxilio de transporte siempre y cuando su ingreso mensual no supere los 2 salarios mínimos. En este caso vemos que 1.050.000 está por debajo de los 2 salarios mínimos. Eso quiere decir que él sí tiene derecho al auxilio de transporte. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Hacemos lo siguiente. Venimos y decimos esto, decimos, el auxilio de transporte en este momento vale 77.700 pesos. Si quisiéramos saber el auxilio de transporte diario, pues lo tendríamos que dividir entre 30, y ahí tendríamos el diario, ¿cierto? Pero resulta que nos interesa pagarle al trabajador el auxilio por todos los días que estuvo en la empresa. Eso quiere decir que lo tengo que multiplicar por los días laborados, ¿sí? Y en este caso, pues, encontramos que el valor es el completo, los 77.700, porque Fulanito trabajó los 30 días.
En cambio, miren lo que pasa con Peranito, ¿sí? De auxilio de transporte solamente le corresponden 59.570. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ir y mirar si trabajó los 30 días, como no los trabajó, entonces tenemos que entregarle el auxilio de transporte diario multiplicado por el número de días asistidos a la empresa, por 23 días. Por eso recibe menos que fulano. Y Mengano pasa lo siguiente. Cuando miramos lo que se gana Mengano, encontramos que su salario son 2 millones de pesos en el mes. Eso supera los 2 salarios mínimos actuales en Colombia, mensuales, y por lo tanto Mengano no tiene derecho a auxilio de transporte. Así las cosas, aquí podemos entonces determinar cuánto se ganó cada uno más el auxilio de transporte para ver cuánto reciben estas personas antes de cualquier tipo de deducción. Y encontramos que estos 3 empleados a la empresa le valieron hasta ahora 4.085.000 pesos. Luego siguen las deducciones. ¿Cómo así que las deducciones? Entra otro de los conceptos que aprendimos en este curso. Recuerden ustedes que en el Sistema General de Salud y en el Sistema General de Pensiones estamos obligados, tanto nosotros los trabajadores como los patronos, a hacer un aporte a cada uno de esos sistemas. Por ejemplo, a título del Sistema General de Salud, los trabajadores tenemos que aportar el 4% del salario. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que venir y decir, voy a buscar primero lo que es el salario. Entonces yo sé que el salario es lo que la persona devengó, todo esto también es salario, las comisiones, las extras, el nocturno, pero resulta que el transporte no es salario, es un auxilio, ¿cierto? O sea que para calcular la salud yo no puedo incluir el auxilio de transporte, por eso separé acá el transporte del subtotal para que no se nos confundieran los conceptos. Entonces yo voy a tomar es lo recibido por el trabajador antes del auxilio de transporte. Y a ese valor le voy a calcular el 4%. Así las cosas, esta persona tendrá que aportarle al Sistema General de Salud 42.000 pesos. Para que se vea claramente que se los vamos a restar de la nómina, pues vamos a ponerle un menos adelante a esto. Ahí sí ya nos queda más bonito el asunto. Y vamos a restar 42.000. ¿Qué pasa con Peranito? También le aplicamos al subtotal, es decir, al concepto, a todos los conceptos que constituyan salario, le vamos a aplicar el 4% sin tocar el auxilio de transporte. Y lo mismo haremos con Mengano. Así las cosas, entre los 3 van a aportar al Sistema General de Salud 157.933. Por pensiones, lo mismo. Venimos y hacemos lo siguiente, tomamos lo devengado a título de salario, todo lo que constituya salario, sin auxilio de transporte, o sea que tomo hasta acá solamente, y le aplicamos el 4%, que es lo que le corresponde al trabajador aportarle al Sistema General de Pensiones, y encontramos que también son 42.000. Ponemos el signo menos para indicar que se lo restamos en la nómina, ¿sí? Lo mismo haremos con Peranito y lo mismo haremos con Mengano, ¿sí? Luego vienen las deducciones voluntarias. Voluntarias es porque el trabajador le pidió a su patrono que le deduzca de su salario ciertas cifras por ciertos conceptos. En este ejemplo que les traje, entonces los 2 primeros dijeron, vea, por favor, reténgame de la nómina 10.000 pesos mensuales con destino al sindicato. Pero hay otros conceptos, por ejemplo, si los trabajadores tuvieran libranzas para empresas donde fueron a sacar electrodomésticos y la empresa accedió a entregarle el electrodoméstico y a que desde la empresa le mandaran una cuota mensual, sería otro ejemplo. O si la empresa le presta dinero directamente al trabajador, sería otro ejemplo de deducciones que requieren que el patrono conserve la autorización escrita del trabajador, donde le dice, lo autorizo, señor empleador, a que me reste, a que me deduzca de mi salario esta cifra por tantas ocasiones con destino a tal entidad, ¿cierto? Entonces requeriremos una autorización escrita. Mengano pues no tiene ninguna deducción porque parece que no está en el sindicato. Así las cosas, el cheque neto que le llega
a cada uno de los trabajadores vale lo siguiente: el total menos la salud, menos la pensión, menos otras deducciones debidamente autorizadas por el trabajador. O sea que para el primer trabajador recibe 1.033.000, el segundo 876 y el tercero recibe 1.840.000. ¿Sí? Entonces, así las cosas, la nómina hasta ahora para la empresa vale 4.085.000, ¿sí? Al trabajador solamente se le entregan, a los tres trabajadores se le entregan 3.749.000 porque el resto del dinero se le entrega al sindicato, al fondo de pensiones y al fondo de salud. ¿Sí? Muy bien, otro cálculo que tenemos que hacer, recordemos que los aportes al sistema general de pensiones son tanto por parte del trabajador como por parte del empleador. Así las cosas, entonces nosotros tenemos que hacer un cálculo aquí adicional para la empresa. Coloquemos aquí entonces aportes de la empresa al sistema general de salud y al sistema general de pensiones. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Entonces venimos y decimos, tenemos que calcular cuánto tiene que pagar la empresa por el primer trabajador, por fulanito. Entonces hacemos lo siguiente, tomamos la misma base que se tomó para el cálculo del trabajador, es decir, antes del auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte, recordemos, no es salario. Muy bien, entonces tomamos esto, que en este caso sería 1.050.000, y para el caso de la salud, recordemos también que los aportes al sistema general de salud es del 12,5%. 4 puntos son a cargo del trabajador y 8,5 puntos son a cargo del empleador. Entonces multipliquemos aquí por el 8,5%. ¿Sí? Eso es lo que tendrá que mandar la empresa por el primer trabajador al fondo de salud, al sistema general de salud. ¿Perdón? Hacemos lo mismo con los otros dos trabajadores y encontramos entonces que la empresa tendrá que girar al fondo de salud, tendrá que girarle no solamente este cálculo que acabamos de hacer acá, estos 335.000, sino que le enviará al sistema general de salud, le enviará los 335.000 más lo que le retuvo a los trabajadores a título de aporte obligatorio. Pasa lo mismo con las pensiones. ¿Sí? Con las pensiones también hay que ir y calcular de la siguiente manera. Tenemos que decir, tomamos la misma base antes del auxilio de transporte y lo vamos a multiplicar ya no por el 8,5%, sino por el 12%. ¿Y por qué razón por el 12%? Recordemos lo siguiente, realmente los aportes al sistema general de pensiones es del 16%, pero de ese 16%, 4% son a cargo de los trabajadores. O sea que la diferencia, es decir, el otro 12% es a cargo del empleador. Por eso multiplicamos aquí por el 12% y hacemos lo mismo con los otros. ¿Sí? Ahí tenemos entonces que hasta ahora la empresa tiene que pensar en que debe pagar 4.085.000 y que le tiene que enviar de manera adicional a esos 4.085.000, tiene que desembolsar los aportes a la seguridad social, es decir, la suma de esto que es a cargo del empleador, eso nos da 809.000, más los 4.085, o sea que solamente 3 trabajadores ya van rondando casi los 5 millones de pesos. Pero ahí no termina la cosa. Pasa lo siguiente. Resulta que también aprendimos durante estas 4 semanas que los empleadores tienen la obligación de pagar las prestaciones sociales, que son las cesantías, intereses, prima y vacaciones. Así las cosas, un trabajador no es solamente, su costo no es solamente lo que se le paga directamente a él y tampoco es solamente el aporte que se le hace a la salud, sino que a esos dos conceptos hay que sumarle el valor de las prestaciones sociales. Entonces necesitamos venir aquí y calcular cuánto se tiene que provisionar cada mes por cada uno de esos conceptos. ¿Cómo así que provisionar? Una provisión es como una especie de ahorro,
fondo, es una reserva que tiene que hacer la empresa y decir, mire, por yo haber cancelado esto a título de nómina, entonces encuentro que debo reservar tal cantidad para que cuando llegue diciembre, entonces ya tenga el dinero suficiente para pagar las cesantías hasta febrero 14 en el fondo de cesantías, para pagar los intereses hasta diciembre 31 y que se pagan máximo hasta el 31 de enero directamente al trabajador, para pagar la prima de servicios, la mitad en junio y la otra mitad en diciembre, y para pagar las vacaciones, ¿cierto? Entonces esa provisión se debe calcular de la siguiente manera. Lo primero es esto. Vamos a mirar estas cifras que tengo acá, cómo salen, ¿cierto? Para que encontremos de dónde sale ese 8.33%, por ejemplo. Pasa lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo el 100%, ¿cierto? El 100% de las cesantías. Ese 100%, que yo lo calculo, nosotros recordamos que a un trabajador se le tiene que pagar por cada año de servicio un mes de salario. Entonces es como si yo tomara las cesantías y para provisionar cada uno de los 12 mesecitos, es como si yo tomara ese mes de salario que le voy a pagar al trabajador y lo dividiera entre los 12 meses, para que así me dé una cifra aproximada de lo que tengo que desembolsar por el año que se termine. Así las cosas, observen acá que esto nos da el 8.33, que es el resultado de tomar el 100% y dividirlo entre 12 meses, ¿cierto? Muy bien. Las cesantías, recuerden ustedes, las cesantías serán el 12, ahorita vamos a hacer el ejemplo, la prima de servicios, ahorita miraremos por qué el 8.33 y por qué las vacaciones el 4 de diciembre. Sigamos con las cesantías, entonces decimos, vamos a ver cuánto me valen las cesantías a mí, al empleador. Entonces, yo tomo la base para el cálculo de las cesantías. Y aquí también debo recordar otro concepto, y es que la ley nos dice que para calcular las cesantías a los trabajadores, que se le den a los trabajadores, se debe calcular sobre lo que es salario más el auxilio de transporte. Es decir, la ley hace la salvedad. El auxilio de transporte no es salario, pero aunque no lo sea, lo vamos a tener en consideración para calcular las cesantías. O sea que en este caso yo ya no voy a tomar aquí el subtotal, sino que voy a tomar esta columna que sí me incluye el transporte. O sea que la base para las cesantías tendrá que ser esta, ¿sí? Así las cosas, si yo multiplico esa base por el porcentaje hallado, entonces encuentro que tengo que hacer una provisión de 340.467 pesos para que mes a mes vaya haciendo como el ahorro, de manera que cuando llegue diciembre tenga esa provisión lista para mandarla a consignar al fondo de cesantías. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para los intereses de las cesantías, pues sabemos que el porcentaje es el 12%. ¿Sí? El 12%. Muy bien. ¿Cuál es la base del cálculo de los intereses? Pues la base son las mismas cesantías, o sea que mi base en este caso son las cesantías que acabo de encontrar, ¿cierto? Así las cosas, vengo y digo, bueno, voy a multiplicar esa base por el 12% y me dice que debo guardar para este mes 40.856 pesos a título de provisión de intereses a las cesantías, ¿sí? Alguien se preguntará, ¿por qué no dividimos este 12% entre 12 meses para que sea el 1% mensual? En este caso, la razón es la siguiente, yo me tengo que preguntar, estos 340.000 pesos que son cesantías que yo le voy a tener que pagar al fondo, consignar al fondo de cesantías el año entrante, ¿yo cuántos meses los conservo en mi poder? Pues 12 meses. Eso quiere decir que por esa razón yo no divido acá, sino que lo hago así directamente. Ese será el valor de la provisión. ¿Qué pasa con la prima de servicios? La prima de servicios, para calcular el porcentaje de la provisión, me exige que haga el mismo análisis que hice con el de las cesantías. Yo sé que la prima de servicios son 15 días en junio, 15 días en diciembre por cada semestre. Eso significa que en el año son 30 días por cada año
trabajado completamente, ¿sí? Así las cosas es lo mismo que si yo tomara el 100%, ¿cierto? Y lo dividiera entre los 12 meses. Y eso me daría el 8.33%. Muy bien, 8.33. La base para el cálculo de la prima de servicios entonces es la misma base que para calcular las cesantías, es decir, incluyendo el auxilio de transporte. O sea que tengo que utilizar el del total. ¿Sí? Y nuevamente entonces voy a aplicar el porcentaje que hallé previamente a esa base y la conclusión es que tengo que reservar 340.467 pesos a título de provisión de la prima de servicios. Ahora, con respecto a las vacaciones, pasa lo siguiente. Yo sé que las vacaciones son 15 días de vacaciones por cada año de servicios, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, las cesantías y la prima son 30 días por cada año de servicios. En otras palabras, es como la mitad de lo que yo haya calculado por cesantías o por prima. Entonces, si es así, pues simplemente tomo el porcentaje del anterior y lo divido por 2 para que sea la mitad, ¿sí? Y eso me da el 4.17%. El siguiente paso es de mucho cuidado. Acá, la base para el cálculo de las vacaciones. ¿Por qué es de cuidado? Acá nos equivocamos mucho, ¿sí? Aquí debemos tener en cuenta varias cosas. Lo primero es lo siguiente. La ley nos dice, para el cálculo de las vacaciones no vamos a utilizar ni el auxilio de transporte, ni las horas extras, ni el pago que se le haya hecho al trabajador por descansos obligatorios. Es decir, si el trabajador laboró un domingo que era obligatorio, ¿sí? O un festivo que era obligatorio, pero lo laboró y se le pagó, eso que se le pagó se va a excluir para el cálculo de las vacaciones. En otras palabras, yo voy a venir y hacer lo siguiente. Como base para el cálculo de las vacaciones voy a tomar lo de vengado, claro, eso es obvio, más las comisiones, eso está muy bien, pero no voy a incluir las horas extras, ¿sí? Si tuviéramos pagos por días laborados de descanso obligatorio, tampoco los incluiríamos, o sea que esta no la voy a incluir. En este ejemplo no tenemos días obligatorios laborados, entonces no hay necesidad de considerar más. Los recargos nocturnos, sí, eso sí los voy a considerar, y el auxilio de transporte tampoco lo voy a considerar, ¿cierto? Entonces, esos tres que tengo allí son los que voy a utilizar como base para el cálculo de las vacaciones. Así las cosas, simplemente vengo y le aplico a esa base, le aplico el 4.17% que ya lo explicamos, y encuentro que por vacaciones debo hacer una reserva de 160.347. En total, la provisión que debe hacer la empresa por estos tres trabajadores asciende a 882.137 pesos. Muy bien, como podemos observar, entonces, solamente 3 trabajadores le están valiendo a la empresa no solamente lo que se les paga, ¿sí? O sea, los 4.085.000. A eso también habría que sumarle lo que tiene que pagarle el empleador al fondo de pensiones y lo que le tiene que pagar al sistema general de salud y lo que tiene que guardar a título de prestaciones sociales. En otras palabras, estos 3 trabajadores le están valiendo a la empresa esta suma, 5.777.149 hasta ahora, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, estudiantes. Hasta aquí llega este primer video donde hemos hecho el análisis de cómo se construye una plantilla para calcular la nómina de una empresa. En el siguiente video vamos a mirar cómo se procede con las contabilizaciones de una nómina. Bueno, jóvenes, hasta pronto.